Antes de comenzar a ver este video, que ya por el título sabemos de qué se trata, tengo que aclarar que todos los años hay rumores. Esto no está confirmado, es solo información interesante de leer y escuchar sobre las declaraciones de personalidades muy importantes en el paddock. Por ejemplo, el año pasado el rumor más fuerte fue el del reemplazo de Matías Binotto por Frédéric Vasseur. Y como pasa siempre, al principio ambas partes desmintieron el rumor, pero como muchas veces, no siempre, al final era cierto. Y es por eso que a mí me gusta hablar y compartir estas historias, que aunque nunca sabemos si es verdad, si son ciertas, las bases del por qué el equipo podría estar pasando por esta situación sí son entendibles. Durante los test de pretemporada en Bahrein, la revista alemana Amus informa que la nueva estructura de gestión de Red Bull, que fue reestructurado tras la muerte del fundador Dietrich Mateschitz el año pasado, estaría considerando la venta de AlphaTauri. Supuestamente, esto estaría relacionado con la insatisfacción de la nueva identidad de equipo, que cambió de nombre de Toro Rosso para 2020, fallando en aumentar el reconocimiento de esta marca de moda. Sin embargo, también se reporta de otra opción además de la venta, que podría ser la relocalización completa de las instalaciones del equipo al departamento aerodinámico ya existente que tienen en Inglaterra. Franz Tost desestima los informes que la empresa madre Red Bull podría vender el equipo AlphaTauri como rumores, que no tienen ningún fundamento. Tost se convirtió en director de equipo de Toro Rosso antes Minardi en 2005, y ocupó el cargo hasta el cambio de marca del equipo AlphaTauri al comienzo de la temporada 2020 de Fórmula 1. Antes de este comunicado de AlphaTauri, Helmut Marko ya había declarado que Red Bull no puede estar satisfecho teniendo uno de sus equipos con un desempeño tan pobre en la Fórmula 1. Estas decisiones caen completamente en los accionistas. Son rumores que no puedo comentar en detalle, pero si tenés un equipo ganando el campeonato mundial y el otro está en novena posición, simplemente parece que no funciona correctamente. El resultado en general no es satisfactorio. Como gente de negocios, nuestros accionistas tomarán la decisión correcta, declara Helmut Marko. Recordemos que una de las principales funciones que cumple Helmut Marko dentro de Red Bull es la de traer pilotos jóvenes, pilotos promesa, como pasó con Max Verstappen y varios otros pilotos que vinieron de la cantera Red Bull y pasaron por AlphaTauri o en su momento Toro Rosso. Porque esa es la finalidad de Toro Rosso o de AlphaTauri. Es la de tener pilotos jóvenes que puedan probarse en Fórmula 1, ya venidos de la Fórmula 2, de Fórmula 3 y otras fórmulas regionales inferiores. Pero la realidad es que en los últimos años AlphaTauri no está consiguiendo esos pilotos estrella que necesita Helmut Marko y necesita Red Bull. Por ejemplo, ya hace 2 años, Red Bull, el equipo principal, al no tener un piloto de confianza en AlphaTauri, que en su momento probaron a Albon y al final no siguió, probaron a Gasly y lo bajaron a mitad de temporada, tuvieron que recurrir a Sergio Pérez, que no era de la cantera Red Bull. Y este mismo año AlphaTauri cuenta con Nick de Vries, que tampoco viene de la cantera Red Bull. Por lo tanto, el equipo que su función es conseguir pilotos para la escudería principal, que es Red Bull, no estaría cumpliendo ningún objetivo más que correr, ser relleno en la categoría, porque además está quedando muy abajo. Otra de las cosas que podrían estar dando un poco de razón al surgimiento de estos rumores, además de el hecho de que el equipo no esté rindiendo, de que no esté cumpliendo su función, es que el anterior dueño de Red Bull, el hombre que falleció el año pasado, Dietrich Mateschitz, era quien le interesaba el deporte de motor, era quien decidió que su marca sea partícipe en los deportes de motor en la Fórmula 1. Y la persona que está ahora a cargo, la realidad es que no se sabe si tiene esta misma pasión. Sumemos a todo esto ya, de que esto está confirmado, de que Audi y Porsche van a entrar a 2026 en la Fórmula 1 como motoristas, y Audi ya tiene un partnership con Sauber, lo que ahora es Alfa Romeo, va a dejar de ser Alfa Romeo para ser Audi en 2026. Pero mientras que Audi ya esté confirmado de que va a estar en la Fórmula 1, que va a estar con Sauber, va a ser el motorista, va a estar involucrado en el desarrollo del equipo, además de ser el patrocinador principal de la marca, Porsche no tiene un equipo confirmado. Parecía que iba a ser Red Bull, pero al final no pasó nada. Red Bull va con Ford para 2026. Otro equipo que está ya en la lista de 2026 y no tiene... Otro motorista y no tiene un equipo, es Honda. Que Honda ahora tiene Red Bull, pero Red Bull ya dijimos que va a estar con Ford. Así que también podría ser, junto con Porsche, una marca que busque comprar un equipo ya armado, porque entrar con uno nuevo es muy difícil. Y para difícil entrar con una estructura nueva en Fórmula 1, precisamente tenemos el ejemplo de Mario Andretti, que
quiere entrar en la categoría reina, quiere entrar con un equipo completamente nuevo, ya tiene todas las cláusulas, todo lo que tiene que pagar ya está todo armado, ya confirmó la estructura que quiere tener, los planes, los pilotos creo que también, porque se los llevaría de indicar, pero sin embargo, por diferentes razones que da la Fórmula 1, no les parece que sea óptimo que Mario Andretti entre como un equipo nuevo. Así que después de todo, yo vuelvo a repetir, ahora que estamos terminando el video, que estos son rumores, que no significa que no, el año que viene no va a estar más AlphaTauri, o que le pueda pasar algo a los pilotos ni al equipo. Simplemente podría haber sido un rebranding también, de esto no se habló nada, o lo que dijeron de relocalizar al equipo sus instalaciones en Inglaterra para facilitar y abaratar costos en los viajes de los equipos. A mí estos rumores me gusta ahora que puedo compartirlos y me gusta hablar sobre esto con los amigos que tengo y los conocidos que les gusta la Fórmula 1 y les interese saber que esto nos ayuda a entender mejor a los equipos y cómo funcionan. No todo es ganar, obviamente todos los equipos les encantaría ser los primeros todos los años y ser el próximo Mercedes, pero la realidad es que alguien tiene que estar al fondo y por alguna razón se quedan. Hay equipos que están hace muchísimos años y aunque sufrieron un rebranding, como el caso de AlphaTauri o Williams, que cambió la estructura interna completamente, pero el equipo se sigue llamando igual, aunque sea otra estructura, Williams sigue existiendo por ahora. Y hay equipos que funcionan de esta manera. Red Bull, evidentemente, por lo que cuenta Marco y por lo que ya se sabía de hace varios años, busca resultados de AlphaTauri, no busca solamente ser un sponsor más. Ya hace varios años, simplemente con la existencia de Toro Rosso, se estaba poniendo en duda que el equipo esté dando fruto en ayudar a la marca principal, que es Red Bull. Pero bueno, ahora como tienen una empresa como AlphaTauri, que es una marca de moda, también buscan que tenga resultados buenos para hacer más conocida la marca. De hecho, un dato curioso que no tiene nada que ver con los rumores ni con que se pueda vender o no el equipo, pero en el merchandising de la Fórmula 1, en la ropa o las cosas que uno puede comprar de cada equipo, el merchandising más caro lo tiene AlphaTauri, porque uno no puede comprar una gorrita o un buzo de la escudería AlphaTauri. Compra una gorrita o un buzo de la marca de ropa, porque no tienen de equipo, porque ellos quieren que compres la de ropa. Así que eso también yo creo que, obviamente en mucho menor medida, pero el hecho de que no tengan una cercanía tan grande como otros equipos de la Fórmula 1 también afecta a cómo los inversores ven a la propaganda que ellos quieren lograr con un equipo. Pero bueno, eso es todo por este video. Contame en los comentarios si a vos te parece que esto se va a dar, si te parece que no, que es todo mentira, si crees que deberían tomar esta decisión en Red Bull o no, qué crees que podría pasar, si podría entrar Andretti, si te gustaría que entre Andretti o te gustaría que entre con un nuevo equipo o que no entre. Contame en los comentarios, dejale like al video, suscríbete al canal que es nuevo y a mí me resirve, y nos vemos en el próximo video.